Y lo hicieron para puesto tal o cual libro en el índice. Entonces resultaron casos como el siguiente: un San Alberto Magno, con la palabra magno, que fue profesor de teología de Santo Tomás de Aquino en el año 1100, que era toda una enciclopedia, por eso el sobrenombre de Magno. Llegó el año 1500, 1550, instituyeron el índice y pusieron uno de los libros de San Alberto Magno, ya canonizado, en el índice de libros prohibidos. ¿Por qué? Porque era un libro que trataba sobre botánica y en aquel tiempo no le pareció a la Iglesia ciertos conceptos acerca de la botánica que tenían alguna relación tal vez con la religión o con el espíritu, con el alma, y 500 años después lo pusieron en el índice y ahí está todavía. Después pusieron en el índice a gentes verdaderamente que se lo merecían. Todos esos escritores, filósofos de la Revolución Francesa, con ataques demoníacos contra la Iglesia, bien que merecían estar en el índice de libros prohibidos, nadie debía de leer eso, con justísima razón. Había otros casos, como el de Alejandro Dumas. No sé si ustedes sepan bien quién es pero se los voy a explicar. Fue un escritor, dramaturgo, francés, por ahí del 1800, que escribió una obra que se llama, entre otras, una obra que se llamó La Dama de las Camelias. La trama, en pocas palabras, era la historia de una muchacha, digamos, de la vida galante, en aquellos tiempos en París, que se juntaba con el tenor, el artista principal, el galán. Vivían así una temporada. El papá del galán no le pareció el asunto, fue ahí, le llamó fuertemente la atención. La dama se enfermó de tuberculosis, pidió perdón, el hijo le pidió perdón al papá, el papá le pide perdón a la otra y termina muriendo en los brazos de el galán junto con el papá, que todo el mundo se perdona. Índice de libros prohibidos, porque eso de estar presentando una unión sin que haya un previo matrimonio religioso claramente definido no puede enseñarse. Índice de libros prohibidos. Ahora, esta obra, si la pusieran con los medios modernos, la pudieran poner en la televisión, fácilmente, según las costumbres actuales, podrían pasarla en la hora pico de los niños. Porque si la pasan en la hora de los jovencitos, tal vez les aburriría. Bueno, este era otro ejemplo. Después resultó que Giuseppe Verdi, el famoso autor de las óperas, hizo una ópera basada en la novela de La Dama de las Camelias, la famosísima Traviata, puesta en ópera. Y resulta que a esta no la pusieron en el índice,
Sí se podía oír y presenciar la Traviata, pero no se podía leer el libro. Después, así podría yo señalar varios casos, pero como lo repito, no tampoco mi intención es desacreditar o desvirtuar lo que hicieron en aquellos tiempos, ¿no? Pero eso es histórico, eso sucedió, y repito, había unos que con toda la energía deben haber puesto en el índice. Después, incluir a alguien en el índice, había varias modalidades. La más común era incluir una de las obras de un autor en el que tenía algunos inconvenientes, o algunos errores, o algunas cosas que ofendían los oídos piadosos. Pero eso no implicaba que todo lo demás de ese autor estuviera también en el índice. Hubo pocos casos en la historia del índice en que pusieran a un autor completo. Entonces, no se podía leer tal libro, pero tal otro sí, del mismo autor. Hay otro caso muy conocido, el de Antonio Rosmini. Lo mismo, fue fundador de una congregación y uno de sus libros lo pusieron en el índice de libros prohibidos, y ahora la historia ha demostrado que aquel ponerlo en el índice de libros prohibidos era porque con energía llamaba la atención a los clérigos de aquel tiempo por la mala conducta que algunos llevaban y por algunas cosas externas de personas que no desempeñaban honesta y rectamente su ministerio. Índice de libros prohibidos para Antonio Rosmini. Sin embargo, su congregación todavía perdura y nadie se apena de ser rosminiano. Esta congregación aquí no es conocida ni en América, pero en Europa, en Roma, los rosminianos son una congregación tan aceptada como cualquier otra. Sin embargo, el fundador con un libro en el índice de libros prohibidos y no pasaba nada. Es el caso también de Faustina Kowalska. Pusieron en el índice el libro que hablaba de la devoción a la Divina Misericordia en la forma en que ella lo exponía, índice. Otro, Luis María Griñón de Montfort, ahora santo y veneradísimo, índice. ¿Por qué? Porque eso de la esclavitud a María no puede aceptarse. Pasa el tiempo y lo canonizan. Otra, María Valtorta, índice. Y la que nos ocupa, Luisa Picarreta, índice de los 2 libros que había publicado otras personas, porque se podía poner en el índice solo lo que era público. Entonces de Luisa pusieron en el índice solamente los 2 libros que se publicaron. Curiosamente, uno es Las Horas de la Pasión, publicadas por Aníbal de María de Francia. El otro, La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad, publicada por Benedetto Calvi. Pero de volúmenes, ni uno. Como ustedes saben, Luis escribió 36 volúmenes, y además Las Horas de la Pasión, y además La Reina del Cielo, que no forman parte estrictamente de los volúmenes. Y los que pusieron en el índice fueron estos 2, o sea que nunca, ningún volumen estuvo en el índice. No pueden alegar eso, nadie. Después viene 1966, el concilio, 62, 65, y en 1966 el Papa Pablo VI deroga el índice de libros prohibidos.
no es que derogue las condenas que justamente estaban ahí, pero deroga el índice y la obligatoriedad del índice. No más índice de libros prohibidos. Por una parte, a mí me parece que la Iglesia, al haber dejado esa actitud de vigilancia, porque se sintió rebasada por los tiempos modernos, porque imaginen ustedes, si hubiera seguido el índice de libros prohibidos, después habrían, ¿cuántas personas no tendrían que trabajar en ese departamento para investigar, leer y juzgar 200,000 libros diarios que se publican en todo el mundo? En aquel tiempo, en Europa, ¿cuántos libros se publicarían al año que valía la pena juzgar, que la gente leía? Pues unos 300 o 250, no sé cuántos, o menos. Pero ahora, en 1966, 70, ¿cuántos libros no se publican en el año en el mundo? Millones. Sería imposible prácticamente leer todo, juzgar todo, esto sí, esto no. Porque además, si hubiera seguido esa actitud de la Iglesia, tendría que haber modernizado también ese departamento del índice de libros prohibidos y habría tenido que hacer un departamento para índice de telenovelas prohibidas y otro, el índice de discos compactos prohibidos y otro, el índice de canciones prohibidas, donde había estado el Elvis Presley con la primera, y se hubiera evitado muchísimo daño a la juventud, pero ya no funcionan así las cosas. Un índice de revistas prohibidas, cuando habría acabado la Iglesia, todos tendríamos que trabajar en ese departamento. Entonces, viendo ya la imposibilidad práctica de eso, esa actitud de la Iglesia en esa forma terminó, pero queda vigente que cada obispo tenga la obligación de orientar a sus fieles en qué cosa está bien y qué cosa está mal, pero ya no con aquella vinculación obligatoria del índice. Entonces, resulta que a veces tampoco sucede esto. Entonces, los señores curas tendrían la obligación de tener su propio índice de cosas prohibidas de lo que sucede en su parroquia, y esto tampoco sucede en la mayoría de los casos. Y estando así las cosas, entonces los padres de familia tendrían que tener su índice de cosas prohibidas en su casa y decir, yo aquí en esta casa pongo en el índice tal telenovela y nadie la ve. Yo, papá y mamá ponemos en el índice tal conducta, ponemos en el índice tal revista. Es decir, censuramos esto y aquí esto no se puede. Pero también los papás hemos claudicado y entonces todos hacemos lo que se nos da la gana y no haya una moralidad bien definida que haga distinguir qué cosa está en el índice y qué no, porque ya no hay índice ni de los papás ni de las mamás. Bueno, ni siquiera hay índice para los papás mismos. Los papás, el papá y la mamá tendrían que decir, aquí la palabra divorcio está en el índice. Ni tú ni yo, está en el índice esa palabra ni se menciona, bajo pena de pecado. Pero pues ya no hay índices. En conclusión, ¿qué quiero decirles con esto? Pues hacerles ver cómo fueron las cosas del índice y hasta dónde este asunto del índice derogado puede golpear ahora la publicación de los escritos de Luisa. Pero, ¿cómo hacen ruido con esto? Porque es lo único que tienen. Después, en aquellos tiempos, el Vaticano no daba explicaciones de por qué, como ya les dije, ponía tal libro en el índice.
sino en muy pocos casos. El caso de Luisa no fue la excepción, es una simple orden, incluyas en el libro tal y tal y tal, escritos por Luisa Picarreta, decorato, punto, firmado. El prefecto de la Congregación de la Fe de aquel tiempo del Santo Oficio, y luego avalado por el Papa Pío XI, cuando se lo pusieron enfrente. A los pocos días salió en el Observatorio Romano un comentario editorial, sin nadie que lo firmara, donde decía que una tal Luisa Picarreta había sido puesta en el índice porque se trataba de una de las exaltadas de estos tiempos que eran tan soberbias que de cualquier pensamiento que tenían querían hacer una revelación divina con tal de sobresalir, y se sentían obligadas a, como diera lugar, a publicarlas a voz de trompeta, y que además esa forma de practicar las horas de la pasión era muy exagerada. Esa fue toda la explicación que dieron. Y nosotros, los que conocemos, y con todo lo que les he dicho a ustedes, Luisa no era ninguna exaltada que se viera obligada a publicar a voz de trompeta lo que supuestamente le decía Jesús. Era exactamente al contrario todo. En primer lugar, a la primera que Jesús tuvo que convencer que se trataba de él fue a Luisa. En segundo lugar, Luisa se oponía con todas sus fuerzas a que publicaran los escritos, y la acusan de lo contrario. ¿Cuántas luchas? Ustedes habrán leído los capítulos. La pena más grande que me pueden dar en este tiempo es que publiquen mis escritos. Solo a mí, estando en vida, me ha tocado la pena de que toda la gente se entere de lo que pasa entre mí y Jesús. No permitas esto, Jesús. Ay, Luisa, queriéndote ocultar, tú quieres ocultarme a mí también. En fin, el comentario que hicieron fue totalmente desafortunado. Pero como es un comentario oficioso, es decir, extraoficial, tampoco tiene ninguna validez. Pero pues, llegando al fin, el índice de libros prohibidos no tiene más validez. Solo estuvieron 2 libros, ningún volumen, uno de los cuales publicado por Aníbal de María de Francia, que después viene la historia, después continúa la historia con esto. Pero les decía yo que Jesús, al primero que tuvo que convencer que era él, fue a Luisa. ¿Cuántas veces ella, ustedes que han leído los volúmenes, no se hace la misma pregunta? Ay, Dios mío, ¿será Jesús? ¿Serán mi fantasía y mi refinada soberbia que invento todo? ¿Será a lo mejor el enemigo, el demonio que quiere hacer de mí un juguete? Todavía en 1928-29 escribe: a pesar de que todos los confesores y los obispos me han dicho que sí es Jesús, yo aún lo dudo. En algún momento que dudaba, pero estaba obligado a escribirlo. Yo aún no sé si es Jesús o si son invenciones mías. Y ya habían pasado muchos años, ya de nuevo Jesús le vuelve a dar una señal más, porque todas esas como dudas que a Luis se le presentaban, era Jesús mismo que la ponía en ese punto, para después poder dar la respuesta y poder demostrarle a ella y a los demás que se trataba de él. Hay varios puntos que, como les decía en la mañana, los que examinaron a Luisa y la siguieron durante toda su vida, hicieron pruebas especiales sobre ciertos puntos o controlaron ciertos puntos para estar seguros. Y Ale nos puede ampliar esto ahorita. Bueno, algunas de esas pruebas o efectos de las visitas de Jesús
las estudiaron sus confesores para ver si era pues Jesús realmente. Una de esas ya la nombró el padre Madrigal hace rato, fue la prueba de la obediencia que duró en Luisa durante toda su vida. Simplemente para poderse ofrecer víctima y quedarse en la cama, Jesús le dijo que pidiera la obediencia al confesor. Si no, Luisa nunca se hubiera quedado en la cama como víctima. Entonces, desde ahí ya empezó la prueba de la obediencia. Luego, más adelante, el mismo confesor le hizo varias pruebas. Por ejemplo, una vez le mandó que si venía Jesús y se le presentaba, lo tenía que rechazar y le tenía que decir que no tenía permiso del confesor de hablar con él. Jesús mismo, en ese momento, también para dar pruebas que él era, obedeció al confesor, se le presentó a Luisa, y Luisa le dijo, ay Jesús, mira lo que quiere mandarme el confesor. Y Jesús le dijo, hija mía, abnegación. Por 3 veces Luisa no se la creía, pero Jesús dijo, sí, es una prueba que me están pidiendo, ¿no? Y así como por 3 días, Luisa, con todo el sacrificio de su alma de tener que rechazar a Jesús, hasta que ya después Jesús mismo le hizo comprender al confesor que él iba a seguir hablando con Luisa, que ya le había dado la prueba y que él iba a seguir. Y así, tantas cosas también que a veces, varias veces, le prohibió el confesor que se fuera a morir por obediencia. Fíjense, y Luisa ya conocía el cielo, ya había estado, a veces Jesús la llevaba al cielo, allá se realizaron los desposorios místicos, y con todo y todo, Luisa tuvo que renunciar al cielo por varias ocasiones por pura obediencia y continuar viviendo por pura obediencia. Entonces, llegar a ese grado de obediencia solamente era posible con una gracia muy especial de Dios. Entonces, esa es una de las pruebas más grandes que hay, la de la obediencia. Otra prueba también es el amor de Luisa al sufrimiento. Nosotros por naturaleza, como que no nos gusta sufrir, rehuimos el sufrir. Luisa estuvo sufriendo con paciencia durante más de 60 años, 70 casi. ¿Quién le daba la fuerza a su imaginación? La imaginación no da la fuerza para estar sufriendo tanto. O el demonio, pues menos. El demonio cuando hace sufrir deja desesperación, deja turbación, deja otras cosas, ¿no? Entonces, que Luisa tuviera toda la paciencia, jamás se le dio una mala palabra, un acto de impaciencia, de rebelión, jamás. Entonces, esa es otra de las pruebas que a lo largo de su vida van dando testimonio que sí era Jesús. Jesús cuando le hablaba, hija mía, el sufrimiento o la cruz es un tesoro, le infundía ese amor al sufrimiento, esa paciencia. Entonces, señal de que es Jesús el que le hablaba durante tantos años. Además, también en la vida de Luisa hubo varios prodigios que también sirven de prueba, porque un milagro es cuando Dios interviene con su potencia para cambiar, pues sí, para modificar un poco las leyes naturales en un dado caso, por un cierto tiempo o algo así, ¿no? Entonces, en la vida de Luisa, desde que estuvo en cama, no volvió a comer, eso ya se dijo. Es más, Jesús le dijo, dile al confesor que no te vuelva a dar nunca, o sea, que ya no comas nada. Y el confesor, por obediencia, le dijo, no, sí, vas a comer por lo menos una vez al día, yo con toda mi autoridad te lo mando. Entonces lo que pasaba era que Luisa comía por obediencia, pero devolvía todo y no se alimentaba, y además lo devolvía entero. Si le daban un racimo de uvas, lo devolvía entero. Hay testimonios, Benedetto también, esa
la que conoció a mi papá, también daba testimonio de eso, y que no daba ninguna repugnancia presenciar ese fenómeno. Y como les digo, no por un cierto tiempo en este caso, sino durante todo el transcurso de la vida de Luisa. Lo mismo, el sueño. Luisa poquísimo dormía, porque en las noches primero se ponía a escribir, luego ya la sorprendía su habitual estado, su cuerpo quedaba petrificado, ella, si todavía no llegaba Jesús, sufría la privación, si llegaba Jesús le comunicaba sus penas y se pasaba la noche sufriendo hasta que venía el confesor en la mañana, la llamaba a la obediencia, a que recuperara sus sentidos y ya, seguía su día. Pero fíjense, yo me acuerdo que hay en algunos volúmenes que Luisa se siente un poco adormecida, ni siquiera dormida, dice adormecida, y se le hacía rarísimo. Yo que siempre toda la noche te he estado acompañando, he estado sufriendo contigo, ese era mi descanso, ahora ¿por qué estoy así? Y Jesús era por cuestiones de castigos, que Jesús quería castigar o la justicia quería castigar y le evitaba a Luisa participarle esos sufrimientos. Entonces también a ver qué persona puede vivir durante tantos años sin dormir y sufriendo mucho más que una persona cualquiera. Porque además Luisa, cuando salía de sí misma y Jesús le comunicaba sus penas, se las comunicaba a su alma. Y Luisa sufría muchísimo, pero dice que en cuanto recuperaba los sentidos, su alma se lo comunicaba a su cuerpo. Y ella sentía todo el cuerpo adolorido. Por ejemplo, si había sufrido la crucifixión, sentía sensiblemente, cuando volvía en sí misma, los clavos. Y claro, por pudor espiritual, nunca permitió que Jesús, o sea, que fueran visibles. Jesús le dijo eso, que si podía ser así, y ella le dijo, no, Jesús, eso sí, no, por favor. No quiero que llamar la atención sobre este punto. Y Jesús se lo concedió. Entonces, vean cómo aquí en la vida de Luisa casi que hubo milagros continuos, que podían probar continuamente, hacerle estudios, análisis, y nunca le encontraron algo raro, al contrario. Como ya se leyó, los que la estudiaban daban testimonio de que eso sí era obra de Dios. Y también, o sea, como les digo, Dios cuando interviene con algún milagro es para demostrar que ahí está la verdad, porque Dios no puede obrar y demostrar algo donde hay falsedad. Sería un engaño de Dios y Dios no nos puede engañar, Él es la verdad misma. Entonces, si hay milagros comprobados y aceptados, estudiados por la Iglesia, entonces es obra de Dios. Y lo mismo también de las profecías. En Luisa hay muchas profecías de castigos que se tendrían que cumplir, algunos en aquellos tiempos, otros más adelante, y muchos, sí, el padre Aníbal, y esto viene en el primer volumen, reconoce la profecía que Jesús le dijo a Luisa de que Italia y África se iban a poner en guerra. Y luego vino la segunda guerra de esas de Italia y África, y todavía Jesús le dice, es más, dile al confesor que el que va a perder es Italia. Y el confesor decía, pero ¿cómo va a perder Italia si Italia sí tiene armas y los de África no? Es otra cosa, no creo. Pues perdió Italia. Entonces, prueba de profecía. ¿Cómo iba a hacerlo Luisa para saber eso? Solo por revelación divina. Y así varias. Por ejemplo, también las guerras mundiales las profetizó, hasta la bomba atómica, en el volumen 21, creo. En el volumen 21 viene algo relacionado con eso. Y muchas otras que a lo mejor todavía no se cumplen. Pero también eso prueba que ahí intervino Dios, y no Luisa, ¿cómo le hacía para saber? Y eso es para probar que todo lo demás también es verdadero, es de Dios.
le interrumpió. Fraude. Claro, pero vamos a continuar para que vea qué es lo que sucede. Hay algunos elementos negativos, como esto del índice, yo diría que es el único. Y mientras no se adentren en querer conocer realmente todo, simplemente lo que hemos dicho esta mañana con documentos, bastaría para que pudieran decir, no, pues esto no es una cosa que yo pueda juzgar tan a la ligera, no es cosa de que yo leo una hojita y puedo emitir un juicio. Pues si hay juicios de tantas personas, como se los hemos dicho, tan autorizadas y además las designadas por Dios para juzgar, conforme todos los obispos que estuvo encima y todos los confesores, y al confesor, al censor eclesiástico de ella, Nicky Lofter, y luego nos vamos a brincar un poco, y a ese lo beatifican a sabiendas de todo lo que dijo. Realmente, delante de todo esto que es aplastante, ¿quién puede dar un juicio a la ligera, decir, no, eso no, a mí no me parece? Es incomprensible para mí. Y quien se lanza en público es verdaderamente temerario, es alguien que no sabe todo lo que hay atrás y se limita a una paginita que leyó y de eso ya saca a un falso Jesús. Es verdaderamente asombroso que pueda la gente obrar así, con argumentos más o menos, simplemente una imprudencia tal. Y así es, los que la condenan y la rechazan, no condenan, digamos, la rechazan, nunca han leído nada. Y no se molestan en investigar tantas cosas. Sí, entre otros, porque no nomás aquí, en otras partes, claro, es la misma historia. Por eso estamos dándoles aquí a conocer todo lo que hay. Luego vamos a continuar. Muere Luisa, quedan las cosas así, todo queda dormido. Pasan los años, pero Dios tenía su as bajo la manga. Parecía que todo estaba muerto, que de Luisa no se acordaba nadie más. Y como el padre Aníbal fundó una congregación antes de conocer a Luisa, que son los padres rogacionistas, esos que no son conocidos aquí, en América creo que en Brasil y en Estados Unidos tienen casas, y en Italia pues, son muy conocidos, los padres rogacionistas. El padre Aníbal en aquel tiempo le cautivó, como lo sucede con todos los fundadores, alguna parte, alguna frase del Evangelio. Entonces a él le cautivó de una manera especial desde su juventud, según lo escribe, el rogad a Dios que envíe obreros a su mies, pues la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad. Entonces por eso son los padres rogacionistas, porque se basaron en ese punto y su carisma es ese. En aquel tiempo, cuando aprobaron en Roma la congregación de los rogacionistas, antes de que el padre Aníbal le conociera a Luisa, el Papa Pío X le dijo al padre Aníbal, pues así como está aprobada su congregación, el primer rogacionista tengo que ser yo, porque dándole a entender, el primero que tiene que pedir para que haya vocaciones y que Dios envíe operarios a su mies es el Papa. Dice, sí, el primer rogacionista seré yo.
Entonces se fundó la congregación, corrió el tiempo, el padre Aníbal le conoció a Luisa, hizo todo lo que ya vimos que hizo, llega el momento de su muerte en 27 y la congregación, pasando el tiempo, pues empieza a hacer el expediente para la causa de beatificación del padre fundador. Aquí en este punto no tengo inconveniente en decir que los padres rogacionistas trataron de ocultar o de mantener un poco al margen la relación que el padre Aníbal tuvo con Luisa y la publicación que hizo de las horas de la pasión, porque pensaban que poner eso al frente o mencionarlo iba a ser un obstáculo insalvable, como que un libro publicado por el fundador estuvo en el índice de libros prohibidos, con eso basta para que no lo vayan a beatificar nunca. Entonces vamos un poquito a no mencionar nada de eso. Podemos mencionar la relación que tuvo con Melania, la vidente de la Salet, a la que se llevó a el padre Aníbal, después de todo lo de la Salet, allá a Altamura, donde él vivía, para que fuera la maestra de novicias de la rama femenil de la fundación del padre Aníbal. Y Melania fue a Altamura, entró al convento del padre Aníbal y fue la superiora y la maestra de novicias, la misma Melania de la Salet, quien después murió en Altamura y ahí están sus restos. Vean ustedes con quién trataba el padre Aníbal. Bien, muerto el padre Aníbal, continúa la cosa, se abre la causa en Roma, es aprobado todo lo del padre Aníbal por toda la obra que hizo, pero con Luisa sin mencionarla. Llega a Roma, pasa el tiempo y aprueban la beatificación del padre Aníbal. La Congregación para la Doctrina de la Fe tiene que decir Niki Nostat, no hay nada que obstaculice por parte mía esta beatificación. El cardenal Ratzinger ya. La causa de la Congregación de las Causas de los Santos, lo mismo, no hay obstáculo para canonizar al padre Aníbal. Y no solo eso, sino que presentan un milagro hecho a un joven en Brasil por intercesión del padre Aníbal. Y la Iglesia reconoce ese milagro como verdadero, porque para que haya una beatificación tiene que haber un milagro para que de alguna manera el cielo confirme a la Iglesia que realmente fue un hombre de Dios. Y el Papa puede dispensar los milagros para poder beatificar a alguien, pero no fue el caso del padre Aníbal. Se presentó el milagro y la Iglesia reconoció como una intervención del cielo ese milagro. Y así estaban las cosas en 1990. Para esto, en 1985, tuve la gracia, y yo diría el milagro, porque a mí a veces me han preguntado, oye, ¿y a ti Dios no te ha hecho milagros? Sí. Y el milagro más grande fue que puso en mi diócesis a un obispo santo, bueno, está en vida, es demasiado decirlo así tan públicamente, pero por lo menos sabio y prudente, que tuvo a bien oírme contándole yo todo lo que tenía de Luisa y por qué había empezado a hacer traducciones y algunas publicaciones sin el apoyo de nadie en aquel tiempo. Monseñor Guízar, Ricardo Guízar Díaz, del cual ustedes habrán visto las cartas de aprobación en los libros, me escuchó, tomó las cosas en serio, sabía cómo estaban las cosas
Estoy hablando de 1990. Él, en aquel tiempo, providencialmente, era el encargado de los seminarios, de la sección de seminarios dentro de la Comisión Episcopal Mexicana. Y venía en octubre de 1990 el sínodo de los obispos dedicado a las vocaciones y a los seminarios. Esto iba a ser en octubre de 90. Y él fue, por parte de México, el representante de la Conferencia Episcopal Mexicana a ese sínodo. Antes de esto, pues, esto iba a suceder en octubre de 90. Antes de esto, Monseñor Guízar, ya conociendo lo de Luisa, había hecho una visita que se llama ad limina apostolorum, que cada obispo tiene que hacer cada 5 años. La había hecho en octubre o noviembre de 89. Y en ese tiempo aprovechó su visita a Roma para ir a Corato. Ahorita que me detengo, qué diferencia de actitud. Un obispo que se interesa y que hasta a Corato va a investigar. Y no un obispo que dice esto no. Por eso les digo que Dios me hizo ese milagro. Y ese milagro se extiende a todos ustedes, porque estas cartas de Guízar vienen de aquel milagro. Entonces va Monseñor Guízar a Corato, se entrevista en aquel tiempo con Monseñor Carata, que era el obispo anterior, conoce quién es Luisa, va a la casa de Luisa, va a la cama de Luisa, los escritos, todo lo que quiso. Y vuelve a Roma, y vuelve a México, y me dice, José Luis, quiero que vaya usted a hablar con el cardenal Ratzinger. Le voy a hacer una carta para que lo reciba, para que le vaya usted a hablar de esto, porque lo que más me asombra de esto es que este tesoro esté oculto en la iglesia y del todo desconocido. Me hizo una carta de recomendación para abrirme las puertas y que el cardenal Ratzinger me recibiera. Estoy hablándoles de mayo de 90. Me fuimos mi esposa y yo, y para no hacer esto demasiado detallado, llegué ahí a la oficina con el secretario a tratar de concertar la cita y una entrevista, y me dijo, mire, me leyó la carta y todo, dice, es imposible. Si yo le doy una cita para pasado mañana a las 11 de la mañana y llega el arzobispo de París 5 minutos antes que usted sin cita, por supuesto que va a entrar el arzobispo de París. Y si saliendo del arzobispo de París llegó Monseñor secretario de la curia del clero, seguramente que va a entrar él y usted se va a estar ahí sentado. Así que voy a preguntarle al cardenal si quiere recibirlo después de la misa que él celebra en la sacristía. Ahí no hay teléfono, ahí no hay cola, ahí no hay nadie que lo espere. Bueno, está bien, monseñor, vengo mañana. Sí, venga mañana. Regresa el día siguiente, sí. El cardenal va a estar fuera unos días, pero regresa el día 26, si no mal recuerdo, de mayo. Y que lo espera en la misa y después de la misa se entrevista. Correcto, pues muchas gracias. Había una semana entonces libre y para aprovechar me fui a Corato, porque yo pensaba tener la entrevista y luego irme a Corato. Pero no, sucedió al revés. Primero fui a Corato y ahí sucedieron también algunas cosas curiosas. Ya saludamos al señor Carata, se enteraron que ya tenía yo la cita, supieron que, porque yo les dije que tenía la cita con el cardenal Ratzinger y todo, los papeles que llevaba, los escritos de Luis, etcétera.
Y Monseñor Carata, yo hasta ese momento no sabía que iban a beatificar al padre Aníbal. Entonces Monseñor Carata me dio también unas copias fotostáticas de algunos escritos y me dijo, le platicas al cardenal Ratzinger todo lo que dices y te reservas para el final de que cómo es posible que vayan a beatificar al padre Aníbal si estuvo en el índice de libros prohibidos. Bueno, pues así sucedió. Otra cosa curiosa, ahí en Corato tenían años de estar tratando de localizar o de tener uno de los ejemplares de las Horas de la Pasión traducido al alemán, y habían buscado en todas partes. El día que yo llegué a Corato, después de años y años de estar buscando ese ejemplar, por correo llegó un ejemplar de las Horas de la Pasión traducido al alemán de una persona que se lo encontró en una biblioteca de Mónaco y simplemente dijo, bueno, pues se los voy a mandar a Corato, y lo mandó a Corato. Ese mismo día en la tarde hicimos las fotostáticas del alemán para podérselo yo presentar a Monseñor Ratzinger en alemán, porque él es alemán. Bueno, no sé si es demasiado extenso esto, porque bueno, volví con ese encargo, ya fui a misa a las 7 de la mañana, ahí en la capilla de lo que se llama el Colegio Teutónico, que está dentro del Vaticano. Terminó la misa y me tuve que armar de valor. Nos paramos mi esposa y yo y nos metimos a la sacristía detrás de él con toda la imprudencia que se puede tener. Terminó de desvestirse, quitarse las vestiduras y los ornamentos, y entonces ya lo abordé. Él ya sabía que iba yo, ¿no? Pensaba que iba nomás a saludarlo, a cualquier cosita. Entonces empecé a hablar de Luisa. Su eminencia, el motivo es hablarle de Luisa Picarreta, me mandó el señor obispo de mi diócesis, etc. Le entregué selección de capítulos de los que están al principio del libro, que habla de la importancia de los escritos. Eran como 25 páginas a máquina, y se los di. Me dijo, bueno, pero pues, nunca voy a hablar de Luisa Picarreta. Señor, pues fue una italiana, etcétera, la historia que ustedes ya saben, que vivió aquí en el sur y que escribió 36 volúmenes acerca del vivir en la divina voluntad. No, yo no sabía. ¿Y pues dónde están esos escritos o qué? No, pues esos escritos los tiene usted. ¿Cómo? Bueno, digo, no usted, pero aquí en los archivos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque fueron recogidos en aquel tiempo, etcétera. Y algunos, no más que dos de ellos, fueron puestos en el índice. Y me contestó literalmente, tal vez no los habrían examinado bien. Yo dije, pues tal vez, señor, pero a mí, su eminencia, pero a mí me parece más bien que no era el tiempo aquel en que nuestro Señor quería que salieran. Sin embargo, a mí me parece que el tiempo es ahora. Y seguimos platicando ahí un poco. Ya para llegar al final, cuando dije, ahora sí le voy a decir lo que me dijo Monseñor Carata, le dije, por cierto, su eminencia, los libros que le dije que estuvo en el índice de Luisa Picarreta no fueron publicados por ella, sino fueron publicados por el padre Aníbal de María di Francia, al que van a beatificar, y estuvieron en el índice. Y no les exagero si les digo que se puso pálido. No, de veras, se conmovió, como si, ¿qué me está usted diciendo? Dije, sí, los libros, las Horas de la Pasión, estas que usted ve en alemán, mire, Aníbal de María di Francia en alemán. Oye, esto está en el índice de libros prohibidos, estuvo. Como les digo, palideció.
entre paréntesis, es una persona extraordinaria. Siendo esa la personalidad que es, me prestó atención como me la presta mis hijos o cualquiera de ustedes cuando me pone atención, con toda calma y con todo señorío. Pero cuando le dije eso, noté cómo reaccionó y en un momento se le presentó un panorama de decir, ¿qué está pasando aquí? Yo ya di mi nula hosta para la beatificación, ya la dio en la congregación de la causa de los santos para la beatificación, ya firmó el Papa el decreto de beatificación y va saliendo, que estuvo en el índice. Me dijo, dígame más, así, a ver, dígame más. Pues ya le estuve explicando cómo habían sido las cosas, en pocas palabras. Estuve con él un poco, digamos media hora. Le entregué los escritos y me dijo, esto es providencial porque mañana voy a tener 10 días de vacaciones en Alemania y voy a aprovecharlos, no tengo compromisos para meterme en este asunto completamente. Pues tenía 6 meses por delante para examinar bien las cosas. ¿Qué tal si efectivamente había cosas graves o heréticas en los libros publicados por el padre Aníbal y ellos lo iban a rectificar? Tenía que cerciorarse por fuerza. No era que yo le dijera, su eminencia, le ruego que lea. No, ahí Dios lo puso entre la espada y la pared, como diciendo, ahora lees. Esto que parece una historia, con el tiempo se irá viendo que fue un milagro, una misericordia de Dios increíble y una intervención directa. Después, pues tuvo que leer, yo ya me despedí, pues hasta luego. Fui con el señor Carata, le informé todo, todos ahí en Corato muy contentos de cuál había sido el resultado. Regresé a México, le platicamos al señor Guizar, y me dijo, mándele a su eminencia más escritos de Luisa. Sobre todo, haga una selección de capítulos que hagan ver un futuro luminoso para la iglesia. Porque en la iglesia, en las partes, o sea, en la parte alta, no se ve un futuro claro, sino más bien un futuro muy oscuro. Mándele unos capítulos donde se vea el futuro luminoso, según los escritos de Luisa. Y entonces de inmediato le mandé otros capítulos al cardenal Ratzinger, por vía personal, mismos que recibió y mismos que me mandó una tarjeta de acuse de recibo con su bendición, que la pueden ver si quieren. Pasó el tiempo, pasaron los 6 meses, llega el sínodo, llega Monseñor Guizar a Roma y no sabía que se trataba, él ya sabía todo lo del padre Aníbal y del Ratzinger, como ustedes ven, y de Corato. Llega y él me lo dijo, dice, que me quedé asombradísimo. Llego a Roma y lo primero que encuentro en mi cuarto es la invitación para la beatificación del padre Aníbal. Fue el domingo 7 de octubre, él estuvo presente ahí y después me dice, yo me pensaba, el único que sabe lo que está pasando aquí soy yo. Acabó la ceremonia, pasaron los días y fue con Monseñor Ratzinger. Después de todos esos antecedentes, se entrevistó con él y luego él me confesó, es un decir, ¿no? Él me dijo, ya hablé con el cardenal Ratzinger, él me dijo que han leído y que todos los escritos de Luisa deben aprobarse. Octubre de 90. Por supuesto, no está por escrito, pero para mí, yo no necesito ningún escrito más que esto que les acabo de decir.
Debido a eso, Monseñor Guízar ha tenido toda la apertura para dar todas las cartas que le he pedido que dé para los libros, porque él tiene ese apoyo. Imagínense las reticencias de los obispos actuales que la señora me estaba diciendo hace un momento, y así miles. ¿Cómo es posible que uno, como es Monseñor Guízar, esté dispuesto a aprobar todo? ¿Es un imprudente? ¿Es un ignorante? ¿Es un exaltado? No, sabe lo que tiene de apoyo arriba. Por eso, sin inconveniente, hace las recomendaciones amplísimas. Yo no sé si ustedes leyeron esta. No solo lo aprueba, sino lo recomienda. No sé si ya leyeron esta carta que está en este libro, creo que no, porque aquí ha circulado poco. Ricardo Guízar Díaz, arzobispo de Tlalnepantla. En México hay, digamos, 100 obispos, de los cuales 13 son arzobispos. Uno de ellos, Ricardo Guízar. Ricardo Guízar Díaz, arzobispo de Tlalnepantla. Considero muy digna de elogio y reconocimiento la feliz iniciativa del buen amigo José Luis Acuña. Ahí perdonen que tenga yo que intervenir, yo no le dije a Monseñor que me pusiera. De editar en español en este volumen una bien lograda selección de hermosos textos de Luisa Picarreta sobre la Santísima Virgen María en el reino de la divina voluntad. El amable lector encontrará en estas páginas una espléndida riqueza de ilustraciones y meditaciones y una amplia gama de reflexiones y perspectivas acerca de la misión maternal de la Santísima Virgen María para con nosotros, sus hijos, en relación con la divina voluntad. Que estos textos puedan enriquecer y aquilatar la relación filial de muchas almas hacia la Madre de Jesús y Madre nuestra, y que ella misma se digne obtener para sus devotos hijos una mayor participación de su herencia espiritual en bendiciones y bienes del cielo. Tlalnepantla, 26 de febrero de 1999. La primera carta que me dio fue para las horas de la Pasión en enero de 91, después de todo lo que les acabo de platicar, y pueden comprobarlo ahí. Pasó el tiempo, yo ya estoy brincando de allá para acá, llega 1994 y emiten este decreto en Roma el 25 de febrero de 94, 3 años después de la beatificación del padre Aníbal. De Roma. Congregación de la Causa de los Santos. Declaración. La Congregación para la Causa de los Santos declara que por parte de la Santa Sede nula osta, no hay obstáculo para que se pueda iniciar la causa de beatificación de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Todo siempre según las directivas que están escritas, anexadas al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Carmelo Casati, arzobispo de Trani, debiendo respetar por todo lo demás todas las cosas y reglas que deben ser observadas en relación al derecho. Dado en Roma, la Santa Sede, por la misma congregación, el 25 de febrero de 94. ¿Creen ustedes que después de todo lo que les he narrado, la beatificación, la investigación, todo lo que dijo el padre Aníbal, esto es de Dios, esto es de Dios, el índice, el no índice, todo sale esto? ¿Alguien de ustedes puede adivinar cuál es la posición de la Iglesia en relación a Luisa? Pues no necesita adivinar. Ahí está. Llega noviembre de 94 y se abre la causa. Algunas de ustedes estuvieron presentes. Y desde entonces ha continuado, como les decía a algunos ayer, a prepararse todos los escritos en forma legible y una forma práctica para que los teólogos o los encargados
tengan un acceso fácil a todos los escritos y que los examinen para ver si el beato se equivocó o no. No, pues eso ya no existe. Simplemente para que sigan con el trámite, y como dijo el cardenal Ratzinger, su excelencia, todo lo de Luisa debe aprobarse. Si yo no tuviera estas palabras, no estaría aquí sentado hablándoles. Con esto terminamos la hora, porque luego el cassette ya no alcanza y las reclamaciones son a mí. Pero bueno, cosas muy interesantes. Por supuesto que tal vez he omitido tantas cosas que sucedieron, pero les he dado la sustancia y lo más importante. Y como dice San Juan, yo lo vi, lo viví y